Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas a todo el público en general. Hoy en esta sesión de su querido podcast llamado, Llamado Given igual. bueno, comenzamos con este podcast donde decimos que hablamos de terror, pero luego nos acabamos riendo del terror. Exacto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea cual sea la hora en la que nos estén sintonizando. Ya comenzamos con Given igual. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va estos días? ¿Cómo les ha ido? Pues bien, pasando la semana. Sí, yo también, pasando bien. Yo me estoy jodiendo de dolor de cabeza. Parece como si estuviera borracho, güey. Todo me está dando vueltas. Pero ahí Pues vamos, también, ¿quién te sacándole. manda a tomarte ese vodka oso negro? Así te mata. Pues mira, yo no tomo, ¿eh? Así que tú no puedes venir con esas mamadas, no es cierto. Este, ¿Alguno de ustedes en el público cree, y ustedes también, amigos, creen en los curanderos, en los chamanes, que es algo muy popular, no solo en México, sino también en casi toda Latinoamérica? ¿Qué nos pueden contar ustedes? ¿Han tenido algún tío que dijo, yo fui aquí, me curaron, o me curaron de espanto? Yo no sé, pero algo así. Bueno, digamos, los curanderos y los chamanes, así como los doctores. En Ecuador hay tres lugares: costa, sierra y Amazonía. A veces en la sierra cuando hace frío, a veces lo llaman los doctores chamanes. ¿Los llaman de diferente forma variando la región? Sí, así como digamos, en la costa lo dicen los doctores. En los otros que tienen otro idioma, lo llaman chamanes. Y otros que son, digamos, curanderos. Que, Y en Catemaco, Veracruz le dicen brujos. Y es la cuna de los brujos, Catemaco, Veracruz. bueno, la cuna de los brujos, eso sí, amigos, ¿eh? O sea, los que sean de México, ustedes saben que en Catemaco, si tú vas a Catemaco, mira, te sacan Hasta el mono. hasta la maldición. Hay personas en concreto que marcaron la historia del chamanismo en México. Hay varias figuras que son las más reconocidas en los chamanes, los trabajos a base de energía, a base de plantas, de lo que la madre tierra les brindara. Hay personas que marcaron ese legado muy marcado y que hoy por hoy sigue resonando en ciertas partes de México, como lo es María Matus, Pachita, Mahoma, y María Sabina. Que esta última no lo sabía, amigos. También no es que sepa casi todo, porque acá su servidor no es de México. Y, y hay, y hay cierta información que hay sobre ellos en el internet. Comencemos por la historia de María Matus. Para empezar, ¿quién es María Matus? ¿De dónde es María Matus? ¿O qué hacía María Matus? María Matus nació en 1924 y falleció en 2012. Fue una curandera y chamana yaqui originaria de Casas Blancas en el pueblo de Vicam, Sonora, México. Su vida estuvo marcada por la tradición y la fe en la medicina natural y espiritual de su comunidad. Ya ven, amigos, lo que les decía desde un principio. Estas personas curaban. Tú, Santoni, ¿qué nos tienes por compartir? Bueno, ¿qué piensas de lo poco que llevamos leyendo de María Matos, eh? ¿Tú crees que las personas, ese tipo de personas, si curen o nomás tú dices, no, para mí que era puro pedo, que era puro show, que en aquellos entonces, pues la gente, ¿sabes? Bueno, eso sí, curando, bueno, la verdad que eso sí por un show o también, digamos, la verdad que la neta que nunca supe de esa historia. O sea, no hablo exactamente de María Matos, sino que como tú dices, que en el Ecuador, en donde tú eres, pues también los conocen.
Entonces, ¿tú crees en ellos? ¿Tú crees que sea verídico lo que hacen? O como tú dices, era puro show. Puede ser por puro show. Que a veces yo nunca creo en ellos porque a veces en Ecuador pasan muchas cosas bien feas. Pero, pero también, digamos, es como puro show así. Es algo que compartirnos de las cosas feas que pasan en Ecuador. Digamos que ahorita cuando ya se va la luz de las noches, a veces se controla el país como si fuera una película de terror. No mames, así, tanto así. Digamos, digamos, cuerpos, Bueno, no. Mejor solo digamos, digamos que solamente desapariciones. Sí. bueno, sí, hay situaciones en ciertos países que sí es muy, muy mala. Bueno, yo creo que una vez, hace, digamos, unos años, cuando yo tenía unos 9 años, mis padres me han dejado solo una vez en la casa y yo estaba viendo una película hasta que estuve, no sé, estuve siendo vigilado por alguien, pero yo estaba siempre solo en casa. O sea, sentías que te vigilaban, sentías que Sí, alguien te y yo cuando, observaba. digamos, sí, yo, digamos, cuando se me cayó el control y lo levanto rápido, salió una sombra muy oscura, Ajá. pero después se volvió a meterse en el cuarto. Una entidad era. Yo volví a tomar el control rápido y lo vi. Era, digamos, como, no sé, como un espíritu. Después cuando ya ahorita pasaron unos añitos y cuando estaba durmiendo, se caían algunas cosas de mi cuarto. Veo, se me cae el ventilador. Veo, se me cae algo eléctrico cerca. Pero No, pues sí. dependiendo del dogma que tú practiques, católico, evangélico, cristiano, testigo de Jehová, lo que tú quieras, pero no me respondas. De- sea cual sea que el dogma que tú practiques, ¿has hecho algo, o sea, como para decir, ya estoy hasta la verga, güey, o sea, chinga tu madre y párale, ¿sabes? O, o sea, ¿o qué sientes? ¿Sientes hostilidad o cómo? Bueno, bueno, eso sí, muy sinceramente que nunca sentí ninguna de todos, solamente sentí frialdad, solamente sentí una frialdad. Bueno, depende de que sea, Eso sí, depende. porque no puedo decirte con exactitud. No, te acosaba un demonio o te acosaba un fantasma, porque esto sí yo no sé, hay personas que saben, esto puede variar. Como los demonios, si tú jugaste algún juego que tú digas, jugué a la Ouija, güey, o jugué al Charlie Charlie, algo así. Bueno, creo que sí he jugado Charlie Charlie con uno de mis amigos. Eso sí, jugué Y Charlie Charlie. cerraron el juego. No, Entonces creo que ya sabemos que te está jodiendo. ¿Sí o no, Toledo? A ver, muchos dicen que el Charlie Charlie pues nada más era cuestión de que se movían los palitos por la acción del aire y todo eso y por el equilibrio y por la fuerza nada Bueno, más. bueno, Pero pero pues, es, posiblemente haya uno que otro que sí haya podido contactar con algún espíritu y capaz y sí. mira, el Charlie Charlie era como una pequeña ouija. Sin números ni letras, simplemente era el sí, no, sí, no. Yo nunca lo jugué, no he jugado ni a la ouija ni nada, así que yo no sé. Pero hay personas que sí han jugado y bueno, tuve amigos que hasta jugaron en la escuela. Miren amigos, después de 21 minutos de grabación, nos hace el gran honor de acompañarnos en Heaven Wald. ¿Qué tal, Rinco? ¿Cómo estás? Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Rinco. Aquí andamos, aquí a contar experiencias que pues, experimentamos, valga la redundancia. Los presento, amigos. Este es Rinco, es VTuber. Y nada, síganlo. Dice pura mamada, pero síganlo. Efectivamente, juego mucho Overwatch, más que nada. Nice to meet you, dijeran. Mucho gusto. Estábamos aquí para darte en contexto, Rinco. Estábamos hablando
de juegos como es la Ouija y el Charlie Charlie. Aquí el otro Y no compañero que estábamos está Tony, hablando de chamanes. nos desviamos de eso, pero vamos a volver, que es el tema central de los chamanes, perdón amigos, pero es que hay temas muy jugosos. Estábamos hablando, el tema central aquí es de los chamanes, los curanderos que hay en México. Pero Ajá. aquí Santoni nos estaba contando de que en cierto momento de su vida sintió que, ¿cómo decirlo? No un espíritu, sino un ente que lo vigilaba y que hubo un momento en el cual se hizo presente y que hasta el sol de hoy sigue haciéndole pues sus travesuras, que le tiran los controles, que le tiran cosas. Y bueno, le pregunté que si más o menos había hecho algo para poder ayudarse y pregunté al dogma que en esas estábamos y me nació la curiosidad Ajá. de que se había jugado algo, tal como es la Ouija y el Charlie Charlie. Y él dijo que jugó al Charlie Charlie. Y yo dije, bueno, pues cerraron el juego o algo así. Me dijo, no. Entonces era como, bueno, ya tenemos creo que más o menos un punto de partida donde que te digamos, Ok. aquí tú la cagaste. ¿Tengo o no tengo razón, Rinco? Corrígeme si estoy si estoy en lo incorrecto. Si es que tú sabes de esto. Eso es más que nada con la Ouija. Con el Charlie Charlie simplemente estás preguntando. Y mientras no seas irrespetuoso y te despidas, porque lo importante en otros juegos es nada más despedirse, se supone que no debe de suceder nada. Pero muchas veces las mismas personas somos las que, con nuestra energía, nuestra propia energía, nos sugestionamos. La cuestión viene aquí de que no solo te sugestionas, sino que empiezas a sentir que ocurren cosas. Y esos sucesos son provocados por las mismas personas. Por eso es que cuando hay una multitud de personas y están jugando a la Ouija, la mayoría de ellos ven que se mueven cosas, porque la misma energía que producen ellos es la energía que está moviendo por ejemplo, la muñeca que está atrás de ti que movió la cabeza, o cosas así. Claro que en un juego así también lo toman como juego, por ejemplo, lo vende Hasbro, o sea, lo toman como juego ellos. Pero dependiendo de qué es lo que quieras hacer y a qué te quieras comunicar, puede haber entes que sí se quieran aprovechar del hecho de que tú estés dudoso de algo, por ejemplo, de algún familiar fallecido. Eso es muy cierto. Pero aquí, lo que quiero preguntarle a Santoni, hay un punto muy importante que acabas de decir, Rinco. ¿Siempre mantuvieron el respeto o algo así, Santoni? Tú y tu amigo, porque me dijiste que jugaron que jugaste con un amigo. Bueno, es que, bueno, eran algunos amigos que estábamos jugando Charlie Charlie, pero digamos que no íbamos a hacerlo preguntas, eran digamos como insultos y todo eso. Hasta yo estaba metido. O sea, era nada más insultar al Charlie Charlie. Sí, era insultarlo, pero al final cuando ya digamos, íbamos a intentar cerrar el círculo, digamos, los profesores ya vino un profesor mío y bueno, nunca tuvimos que cerrar el círculo. Algunos decían que vieron unas cosas, pero a mí nunca me pasaba nada. Una vez cuando me dejaron solo, eso sí, excelente apareció, Pero, o pero sea, este suceso, ¿fue antes de que tú jugaras el Charlie Charlie o fue después de que tú lo jugaras? ¿Qué lapso de tiempo? O sea, jugué el Charlie Charlie en 2011 y me pasó... Ponle que tú jugaste el Charlie Charlie en marzo del 2011 y te pasan estas cosas en agosto del 2011. ¿Más o menos? ¿O te pasa sí, antes de que tú jugaras el... Ok. A eso ver, sí Rinco, pasó en ¿tú qué agosto. sabes? ¿Tú qué sabes de esto? Tengo razón en que él provocó algo cuando jugó el Charlie Charlie y puede que algo se le haya pegado y se fue con él a su casa. ¿O es puro pedo? Es otra cosa. Es que ahí depende. O sea, puede que sea. Es que viene la situación de que si le preguntó algo que no debía de preguntarle, o si él mismo, o sea, o si él atrajo energía aparte de fuera que no tiene nada que ver con la situación de haber jugado Charlie Charlie. Puede que haya enojado a alguna entidad, o puede que después de eso, alguno de sus o bueno, el amigo con el que él jugó ese juego,
haya dicho, oye, ¿sabes qué? Me pasó tal cosa y tal cosa, o que le haya visto o escuchado algo de personas a las que les pasa cosas similares y simplemente él mismo haya traído algo que no debería de traer por su gestión, por sí mismo. O sea, jugando Charlie no le pasó nada en un lapso de tiempo, pero escuchó alguna circunstancia que le pasó a su amigo o a alguien que jugó o que hizo lo mismo o vio en televisión, por ejemplo, y él mismo empezó a decir, oye, ¿y si me pasa esto? Oye, ¿y si estoy viendo esto? O se queda, por ejemplo, viendo algún lugar y de que, oye, estoy escuchando cosas. O sea, uno mismo puede llegar a engañarse o a atraer algo que por así decirlo, por la propia energía, por la propia mente, a veces la mente incluso nos juegan malas pasadas. Pero eso es lo mejor que podría hacer, o sea, que tu propia mente te esté jugando una mala pasada. Pero en caso de que tú mismo estés atrayendo cosas que, ¿cómo se dice? Por faltar al respeto, eso ya es un poquito más, ¿cómo se diría? Complicadillo. Lo siento amigos, disculpen, problemas técnicos. Santoni creo que nos va a abandonar en este tiempo. Y también cuando hagamos otro próximo programa, él por supuesto que va a estar con nosotros. Y vamos a tratar de que lo hagamos más temprano para seguir hablando de su caso, de lo que le pasa. Porque creo que ahora se tiene que despedir por su problema de luz. ¿Algo que quieras decir antes de irte, Santoni? Bueno, fue un gusto, digamos, también estar con usted, también gente que está viendo y también muchas gracias por también todo esto. Bueno, se nos fue, amigos. Pero no se preocupen, esto es únicamente problemas de luz. No es como que ese lente haya llegado con él y lo quiera chingar. Todo está Mm, bien. Y bueno, proseguimos. Mira, Ringo, ¿tú sabes lo de... Dejando el tema de Santoni pausado, no de un lado, obviamente, sino pausado. ¿Tú sí crees en los chamanes? ¿O tú dices, lo que ellos hacen, güey, como que no? Yo no puedo decir que no creo en eso. ¿Por qué? Porque esta es una experiencia que yo no viví porque yo estaba muy chico en ese momento. Pero mi mamá le encontró a mi abuelo un libro de magia negra. Y este libro, a mi abuelo paterno, Ok. eh, pues mi mamá pues no es, era su suegro, por así decirlo. Entonces, este libro, se dice que ese tipo de libro se utilizaba por los brujos. Y aquí la situación de que, pues somos de Veracruz. El lugar que queda cerca de ahí es Catemaco, ah, sí, el buen la Cadebaco. ciudad de los brujos. Híjole. Entonces, O sea, eh, sí, entonces, por propia experiencia yo sé que es posible que sí existan esas cosas. entonces, dices que estás cerca de ¿estás No, no, cerca de no, Catemaco? actualmente ya no vivo ahí. Bueno, pues parte de eso es de que a mi mamá le pasaron cosas eh, basado que nosotros creemos con ella, que fueron en parte de que pues él y otras personas por ahí. Otra cosa es que él falleció, pero él sabía más o menos que él ya iba a morir. Entonces hubo un tiempo en el que él empezó a hacer esas cosas y dijera, algo que tú haces lo vas a ir pagando poco a poco, sea lo que sea. Mm, Pues él consiguió muchos animales, muchas reses y todo ese show, ujú. pero al mismo tiempo también todo se perdió, todo lo perdió. Eh, y murió de cáncer, pero murió de una forma muy rara, porque ese tipo de cáncer, Ok. se supone que era cáncer de otro órgano y se Ujú. le apareció la piel, O sea, como la psoriasis, como ronchas. más o menos. Ok, Pero ok. sí, empezó a aparecer como que le empezó a dar necrosis, cosas raras, o sea. Ujú. Entonces, a fin de cuentas, nosotros pensamos que fue parte de eso. En parte por eso es que yo pienso que son cosas que sí pueden existir, ¿no? Ujú. La otra cuestión es que también conozco muchas personas que después de irse a hacer una limpia, pues dejaron de tener cosas similares. A mi mamá no le pasó, a ella simplemente
dejó de ver esas cosas o de escuchar esas cosas una vez que mi abuelo, que nos mudamos de allá y que pues obviamente que él falleció. Aquí tengo una duda, una pequeña duda. No me respondas si Ujú. no quieres. ¿Qué es lo que escuchaba o qué es lo que veía tu mamá? Mi mamá escuchaba casi todos los días cómo tocaban la puerta. Y no solo eso, sino que también escuchaba a mi papá hablándole. El problema viene de que la forma de tocar de mi papá siempre ha sido como tun, 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 tun. Esa era su forma de tocar. Ok, Pero así en un principio empezaba a escucharlo, pero mi mamá sabía que mi papá se acababa de ir e ignoraba ese sonido. Entonces era que empezaban a escucharse sonidos muy, muy exagerados. O sea, de que intentando que abrieran a fuerza, pero no solo se escuchaba la voz de mi papá, sino que luego dejaba de escucharse y se escuchaba como susurros. Y así era todo el tiempo. Y mi mamá sabía que no debía de abrir la puerta, obviamente, y así estuvo mucho tiempo. o sea que nunca la abrió, nunca le dio el paso como por decir. Abrió la puerta y valió pura ñonga. En su caso nunca la abrió. Ok, Ella sabía que mi papá no estaba y dijo, ¿sabes qué? Nosotros no nos metemos en este show, no vamos a abrir. Eso sí, siempre que encontraba la tierra, la lavaba y oraba. ujú. Pero ese Fíjate, tipo de situaciones seguían pasando. fíjate que es una muy buena situación lo que hacía, porque la mayor parte de esto, uno, hay personas que dicen, no, tú mándalos a chingar a su madre y se van. Pero hay personas que también dicen, no, tú ora y se te va a pasar. Que las dos son muy válidas. Pero la que dicen que es más chida es la de orar. ¿Por qué? Porque así contrarrestas lo que es lo que es un ente de oscuridad con un ente de luz. Y ponle que tú invocas a San Miguel Arcángel. Obviamente lo que está ahí, lo que es oscuridad, pues obviamente lo va a mandar a la ñonga. Así que pues tiene mucho sentido y mucha lógica. En este caso estábamos hablando de María Matus. Eh, Aquí dice, legado y reconocimiento. María Matus dejó un legado importante en su comunidad y en la región. Fue reconocida por sus habilidades curativas y espirituales, y su nombre se convirtió en sinónimo de sanación y protección en la cultura yaqui. A pesar del machismo que imperaba en la etnia yaqui, María Matus obtuvo reconocimiento especial y fue honrada por su pueblo. Se cuenta que los profetas se presentaban en los sueños de María Matus. No mames, imagínate que te dijeran, vas a valer verga tal día. Güey, yo me pongo re feliz, güey. Insulto a todos mis enemigos. Sabiendo que yo me voy a morir al siguiente día, voy e insulto a todos los que yo pueda y no mames, topo mi tarjeta y hasta endeudo a toda mi familia. Chingue de su madre, güey. Yo me voy, güey. Que disfruten sus deudas. Y dice, invitándola a recorrer selvas, desiertos y fondos del mar, y en otros sitios en donde hubiera material para curar a la gente enferma. O sea, que la llevaban, iba a farmear y luego volvía ya con sus materiales así bien chidos. También se relata que María Matus era capaz de curar enfermedades graves como la diabetes y el cáncer, utilizando habilidades tradicionales. Después de su fallecimiento en 2012, María Matus recibió un homenaje póstumo por parte de la Secretaría de Salud en un encuentro de enriquecimiento mutuo de médicos tradicionales e instalaciones. Su legado continúa vivo en la comunidad yaqui y en la región, y se celebra anualmente la ceremonia Choreme, un ritual sagrado e histórico en el que María Matos participaba como líder. ¡Ah, no mames! Lideraba, güey. No, pues. ¿Qué opinan, amigos, de María Matus? Esa es la historia de María Matus. Es una persona con era una persona con mucho conocimiento. Es que es más que nada eso. El conocimiento, dijeran, es poder. Y Pero, o sea, no solo era el el poder. respeto que se ganó, increíble, ¿eh? No, pero no solo el poder. Lo que ella hacía, o sea, iba al desierto, iba a bosques, inclusive en el fondo del mar, para recolectar las cosas que ella utilizaba para curar.
que incluso se le aparecían profetas en los sueños y la llevaban. Imagínate el nivel evolutivo, hablando espiritual y energéticamente que ella tenía. Sí, tenía bastante conocimiento. Pero más que nada, Rico, ¿tienes alguna otra historia que nos quieras contar la noche de hoy? Tiene que ver más o menos con el mismo tema, ¿no? Pues si es algo con que tú tengas, con que sea algo de terror, que tú digas, Mi vida está llena de historias muy, muy raras. Vamos a empezar con una que tiene más o menos que ver con lo anterior de mi abuelo. Donde ellos vivían, ellos tenían un rancho. No me acuerdo, creo que era de 20 y tantas hectáreas. Entonces era un rancho grande. chinga tu madre, güey, tanto. Sí, sí, sí. Ver, Entonces, ellos vivían a 2 hectáreas de la salida. Todo ese tramo que tenían que pasar era simplemente para ir a la escuela o lo que sea que hacía mi papá cuando era joven. Mi papá ujú, es cuate, mi papá tiene su hermano y es cuate. Pero si no saben qué es un cuate o a qué se le dice un cuate, pues son los hijos que nacen al mismo tiempo como si fueran mellizos, pero vienen en bolsas separadas. Por lo tanto, Sí. no se parecen, pero pues no son gemelos idénticos. o Entonces, sea, O sea, pueden parecerse o no también. O sea, sí, pueden sí pueden parecerse o ser no. totalmente diferentes. Pero pues como son hermanos, tienen una similitud mínima, dijera. ujú, Entonces, en su caso, es muy fuera de lo que se dice del poder de los mellizos, de los cuates. A mi papá se le dice de que él tiene el poder de la curación. Mi papá da masajes. Y yo he visto gente llegar de maneras en las que, obviamente, pues no, tú dirías, ok, esta persona no camina. Y se van caminando. Hubo una no persona que mi mames, papá ujú, sobó que le cayó un transformador en la espalda. verga, Él ya no podía estar sin bastón, ya no se podía agachar. Y mi papá, ¿cómo se diría? Después de sobarlo, a ese señor me lo topé yo de nuevo. Y vaya la sorpresa de que ya no usaba bastón. Ya se agachaba, se la pasaba prácticamente agachado todo el tiempo. Pues eso es algo que cualquier persona diría, wow, ¿no? O sea, súper raro. Teniendo más o menos en contexto que él, pues, hace todo ese show de que puede curar a la gente y puede ayudarlas. En su juventud, ellos vivían en el ranchito. ujú, Y habían unas luces que todos los días, cuando ellos estaban yendo a la escuela, esta luz lo seguía, pero lo seguía de una manera, a él y a su hermano, de una manera muy rara. Desde la salida de su casa hasta la escuela, o hasta la salida, casi llegando a la escuela, o cosas así. Esta luz, dice mi abuelo que eran duendes, o sea, que ellos lo entendieron como que los estaban siguiendo duendes, porque, pues sí, era muy raro el hecho de que a unos niños simplemente los empezaran a seguir las luces de la nada, nada más saliendo, y es algo que no les había pasado nada, nunca antes. Entonces, es más que nada eso, de que la luz lo seguía y ellos se pusieron a cazar a la luz. La historia en un principio suena rara, pero con el tiempo te das cuenta de que, pues, lo resolvió de una manera muy divertida. Un día ellos se ujú, pusieron a cazar, a esa luz, y de la forma en la que decidió matarlas, porque lo logró, esa luz la logró machetear. Él la siguió y con no una mames, resortera las tumbó, y pues ya no, para que ya no los volvieran a seguir. pero, Pero ujú, después de matarlas, pues ya no volvieron a ver este tipo de cosas, ¿no? La luciérnaga, Eh, la luciérnaga que se había es que encariñado con los cuates. eso es lo que decían, a lo Te mejor es una ofrecí mi amistad luciérnaga y y me no sé escondí. qué, pero viendo lo que era algo de una esfera grande, o sea, no era una esfera pequeña, era una esfera grande. Entonces, no podía ser una luciérnaga o algún tipo de insecto. Esa cosa era demasiado grande para ser algún tipo de insecto. más o menos, Y era como un balón. era como un balón, una pelota de tenis, más o menos. Si le damos a algo, era como una pelota de tenis. Ok. A fin de cuentas, pues lograron deshacerse de esa pelota de tenis. La manera que lo hizo, pues simplemente la macheteó y le orinó. Y le dijo, ¿sabes qué? No quiero volverte a ver. Así tal cual. Lo que decidió hacer fue orinarle esa esfera y decir, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver. Y esa fue la primera cosa rara que les pasó a ellos. No mames, el Sí, pobre marcianito, no mames, el pobre marcianito allá adentro. Güey,
Te cuidaba de los perros, güey. Me orinas así. No mames, me dejaste todo miado. Y es que sí, o sea, tú te quedas sacado de onda de que, ok, eso les pasó. Ahora, Pero, recordando de mi abuelo que tenía el libro de brujería, hay una anécdota ujú, que él me contó antes de fallecer, ok. hace años. Y esto yo no le creía, pero resulta que no era el único que me lo contó, me dijo mi abuela. Yo le pregunté un día a mi abuela, oiga, ¿usted se sabe la historia de tal, tal, tal? Ah, no, se la sabe tu abuelo. Mi papá también Ujú, me decía lo mismo, esa es historia de tu abuelo, no mía. Pues mm. resulta que en sus tiempos, en sus años mozos, pues allá hacían muchas fiestas. A Y ver. No es por interrumpirte ni nada, ajá, pero cabe recalcar que en la casa que nosotros vivimos en este país pasan muchas cosas. Y ahorita, eh, cuando tú estás hablando de esto, de que tu papá se macheó la luz y se la mió y ok, y que ahorita que estás empezando a decir que una anécdota, cabe resaltar que nosotros, antes de empezar la grabación, siempre hacemos, como les digo, una pequeña oración para protegerlos. Pero ahora, ok. acaba de caerse cosas del cereal de mis sobrinos y no hay nadie, y no hay nadie en la cocina. Solamente Órale. estoy, solamente estoy yo y ya. Es que el fantasma dice, ya quiero dormir. No, pero en serio. O sea, incluso tengo un video en el cuarto de de mis sobrinitas. Ellos pusieron una caja. Una pequeña caja, creo que era de shampoo. Sobre un pequeño estante. Y de la manera como la caja se mueve, es jodida. Porque parece como si te estuvieras jugando con ella. Se estaba tambaleando. Pero ellos no tenían ni el ventilador, ni nada prendido. O sea, yo todavía lo entendía, se movió y bueno, se cayó. Pero jamás se cayó la cajita, nada más se tambaleaba de un lado a otro. O sea, como un péndulo. Se penduleaba. Pero acaba de pasar eso. Pero no se preocupen, amigos, cuando uno ya se acostumbra a estas cosas, nada más dice, ah, bueno, este fantasma, chido. Nada más no me rompas ni un plato, pero chido, ajá, continuando con tu historia, Renko. Bueno, resulta que él en sus tiempos de juventud iba mucho a fiestas. Ok, Pues jóvenes, fiestas, lo normal, dijera, ¿no? exacto. Jóvenes, Pero fiestas, alcohol. en su caso había un señor que ellos siempre veían y decía, ¿sabes qué? ¿Qué pedo con este señor? ¿Cómo es que consigue que las muchachas más guapas lo empiecen a seguir, ¿no? Resulta que un día él dijo, ¿sabes qué? Yo le pido al diablo que me ayude. Mi abuelo no le creía, su amigo tampoco le creían. Entonces resulta que este señor durante una de las siguientes fiestas les dijo, ¿sabes qué? Miren, les voy a enseñar cómo estas dos muchachas de ahí van a estar besándome y van a estar bailando conmigo. Esta anécdota ya la conté yo también en directo. Entonces, lo que pasó después fue que el señor empezó a acercárseles, les habló, y tal cual fuera brujería, ambas muchachas empezaron a besarlo y a bailar con él. Así de la nada. Perrísima madre. Simplemente dijeron, ¿sabes qué? Como si él fuera una persona muy guapa, güey, tal cual. Ujú, Empezaron a bailar con él, empezaron a besarlo y todo ese tipo de cosas. Entonces, tiempo después volvió a pasar lo mismo. Lo vieron bailando de nuevo, ligándose a las muchachas y tal y tal y tal. Entonces, en su caso, se dice que él era brujo. Y debido a que ya era brujo, el precio a pagar por él, pues no, yo supongo que no iba a ser tan grande. En Catemaco muchos brujos tienen el cabello largo y pues ok, se amarran el cabello. ¿Sí? Durante el fin de una de esas fiestas, después de que él estuviera con una de esas muchachas, eh, se le cayó el cabello. Se le empezó a caer el cabello, tal cual como si te estuvieras quedando calvo, como si te hubieran echado estas cremas para rasurar. Empezaron a caerse los manejos de cabello, y la gente, y las muchachas lo veían, y no se iban. O sea, literalmente se quedaron ahí con el vato cuando se le estaba cayendo el cabello, güey. Prácticamente Es- las chicas. Oh no, a este señor se le está cayendo el cabello. ¡Bien sexy! Prácticamente, o sea, es más o menos lo que yo supongo que es que ellas pensaron, no sé, güey. ok. Dios mío. Entonces, después de eso, él me dice que ya no lo volvió a ver. Entonces, yo supongo, porque dice que se fue con esas muchachas.
Las muchachas la Pero, volvieron a ver, pero ellas ni en cuenta ni lo topaban. A eso voy. Entonces, él se metía con las muchachas con las que ligaba y ya no nadie sabía qué pedo. Ellas ni siquiera se acordaban. Pero la gente que ya sabía que ella se había metido con ese vato, pues ni se las acercaban. Yo supongo que tampoco ellas, ¿cómo se diría? En algún punto llegaron a casarse o algo. O si acaso con alguien fuera de la comunidad esa. Resulta que pues esto fue en la adolescencia de mi abuelo. ujú, Ahora, yo no sé qué pasó en su vida y cómo es que él consiguió ese libro de brujería. Pero vio que el vato le sirvió, vio que el precio que él pagó no era grande y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero. Pero en su caso el precio pues no fue barato. Quedó postrado en cama y veía cosas. verga, güey. O sea que tuvo que sufrir antes de irse. Sí, No mames. sí, sí, sí. Vean, amigos, de todos los episodios que hemos tenido, es la que más me ha estado dejando impactado, con la boca abierta, porque jamás había escuchado una historia así, jamás me había tocado hablar con alguien con experiencias así de chidas y de fuertes. Porque eso sí es fuerte, amigos, ¿eh? Ustedes que piensan y dicen, no mames, yo voy a hacer un trato con el diablo, güey, al fin y al cabo, chingón, me llevo y me lleva. No, amigos, imagínense, el diablo les dice, bueno, me das tal, y tú, chingón. Pero el diablo jamás te va a decir, te voy a llevar conmigo, pero primero vas a tener que sufrir. Porque si les dicen que van a sufrir, obviamente no van a aceptar. Entonces obviamente solo les dice así, güey, bueno, voy a venir por tu alma y ya. Pero jamás les va a decir que van a sufrir. Y esto es lo más jodido que uno puede llegar a pensar, ¿eh? O sea, No me va a pasar nada. Eso es lo peor que puedes llegar a pensar. exacto. O sea, al fin y al cabo no me pasa nada. Y eso es lo peor. Porque pasa y sufren antes de que mueran. Porque según dicen que, como dice Rinco al principio de todo esto, lo que uno hace en este mundo aquí mismo lo paga y luego va a sufrir al eterno, al eterno averno. Esta es una pregunta que tengo, Rinco, sin afán de ofender Ajá, ni nada, ¿eh? ajá. ¿Ese libro que ustedes encontraron al sol de hoy todavía están en posesión de él? ¿Existe todavía? Me parece que se deshizo de él. Porque esto fue antes de que yo naciera. Entonces me parece que cuando yo nací, o cuando alguno de mis primos nació, él se deshizo de este libro. Pero aún así es algo que te quedas como que, ok, ¿por qué es que tiene el libro? O sea, no importa de que se haya deshecho del libro, ¿por qué lo tiene? ¿Por qué lo tuvo, mejor dicho? Exacto, Pero porque pues, ajá. lo mejor es como tú dices, era parte de... Lo que pasó es que el señor es algún brujo lo engatusó. Eso es lo que pasó. La cuestión Sí, es, ¿por qué? O sea, simplemente, ¿por qué lo hizo? No me importa, la verdad. Tampoco es que tuviera una grata relación con él, pero sí te quedas pensando de la situación que lo llevó a pensar que hacer eso estaba bien o que no habría consecuencias de el solo hecho de hacerlo, ¿no? bueno, si solo pidió eso, porque me imagino que solamente fue lo que él pidió, lo que quería, lo que el otro tenía. Y no pidió más que nada que era como dinero Es que o que el tampoco es que fuera beso. adinerándolo. La cuestión es que sí consiguió muchos animales, muchas reses, vacas y todo ese show. O sea, él fue como, por Pero decirlo de algún modo, ganadero. sí, Ok. sí llegó a tener más de 100 reses. Ujú. Pues yo siento como que no valió la pena porque falleció antes de venderlas. Entonces, O sea ajá. que jamás vio el fruto. Sí lo vio, o sea, no es que sufriera tanto de dinero, pero pues no era una persona adinerada. Tuvo las redes, las perdió, le mataban animales, parte de cosas normales, ¿no? Mm, Pero pues ajá, ¿no? Cosas que pueden pasar, le pasaron, él se lo buscó, sinceramente él se lo buscó. Y bueno, pues, sí. eso sí. Uno a veces, al estar en el desespero por cualquier cosa, puede llegar a hacer cosas muy malas. O sea, no digo que hacer eso porque, bueno, cuando uno pasa por ese tipo de situaciones, sí como que dice, no mames, yo sí quiero vender mi alma, güey. Pero hay sigilos, amigos, que ustedes nada más lo ponen en una hojita y se lo ponen en el bolsillo, en la cartera,
Y esto sí creen, si de verdad creen y confían que eso sea así, que vas a hacer, que eso les va a funcionar, les va a funcionar. Porque si solo van a decir, bueno, vamos a probarlo. No sirve si solo dicen, vamos a probarlo. Sirve cuando uno cree y confía en lo que está haciendo, le va a servir. Así que los que uno puede encontrar en internet, o sea, no tampoco, o sea, lo digo no es para que lo hagan, no sé, simplemente lo digo que hay otras alternativas que no son tan malas, como es este caso de hacer pactos con el maligno, con el de allá abajo. Hay muchas cosas que tener en cuenta con esto, porque si lo tomamos así, vean el caso de Josué, que ese es el más popular de la mano peluda, ven ese caso, o sea, ¿qué hizo esa persona? ¿Cuánto dinero llegó a tener? Porque, por decirlo de alguna manera muy ejemplificada que él dio eh, en el programa de La Mano Peluda con Juan Ramón Sainz, que en paz descanse, dijo que por dar unas cifras y por dar una cifra random, él en un día podía ganar $15,000. Bueno amigos, ustedes no saben eso. O no, están en el entendido de eso. Del caso de Josué de La Mano Peluda. Sí. No, la mano, la única mano peluda que conozco es la mía. No mames. Hay casos muy interesantes que sucedieron en su programa. Sí, Y como en este algún el caso momento de sí la... se debería de comentar, la verdad. La verdad, sí, amigos, ¿te creen que en el próximo hablemos de eso, pues? Díganle que el yucateco conozca el caso de Josué y se lo traemos, ¿eh? Coméntenos ¿Por qué me van a traer a Josué? Yucateco FT, caso de Eh, Josué. Te, te aseguro que no quieres ver a José ni lo No, quieres conocer, la te verdad. aseguro, sí, lo que Renko dice, lo que dijo Renko por dos. Vamos a dar un pequeño contexto, no ahorita, pero te lo vamos a dar. Eh, Pero sí, como el caso de Josué, que dice que ganaba mucho dinero, pero en ese mismo día él tenía que gastar ese dinero. Pues tampoco lo podía regalar. Ese lo tenía que gastar en él. Tipo, que era una camioneta que costaba que $20,000, él la compró ese día y al siguiente día lo ajustaba, por decirlo de alguna manera. O ropa muy cara, lo que tú quieras. Pero él no podía juntar el dinero al otro día. Porque o se le desaparecía, o no me acuerdo muy bien qué es lo que le pasaba al dinero. Pero no lo podía tener más de un día. Y también es el caso de Nash, que también el caso de Nash, Uy, el caso de Nash estuvo interesante también, el caso de Nash, eh, hay un programa que se llama Horror a la Medianoche, que es del conductor Flavio Arenas, que es como una mano Ajá. peluda, pero Moderna. no tan moderna, porque eso se fundó en el 2001. Oh, entonces no he escuchado de eso. Eh, sí, se fundó como en el 2001, o 2004 por ahí. Entre esas dos, corríjame si estoy mal, que llama un... Ya ves que dicen que la persona que llamó a Juan Ramón Sáenz y a su equipo, que estaba esa persona y un chofer y un ayudante, ¿no? Ajá. Ese chofer llama al horror a la medianoche y empieza a contar todo lo que sucedía y lo que estaba sucediendo en la grabación de la casona de Fidel. En la grabación. O sea, literalmente él sabía lo que... No, Wow. o sea, literal, ponle que tú eres la señora y yo sale, es tu chofer. Y Ajá. yo estoy ahí grabando. Cuando estaba grabando, bueno, tan, lo que tú quieras, Ujú. chingones y esto y esto. Y el chofer llama y dice, es que yo estuve ahí cuando hicieron la grabación de la casona de Fidel. Nosotros vimos a Juan Ramón Sáenz cómo estaba muerto de miedo, cómo estaba pasando, y eso que Juan Ramón Sáenz era la El eminencia mero de eso en mero. aquellos, sí, en esos tiempos. Y Flavio le empieza a comentar, preguntarle, entonces tú estabas ahí, y dijo, sí, yo estaba ahí. Mi patrona dijo que nos saliéramos, nos salimos, luego entramos, después de que terminó la grabación, dicen que se les quedaron. Entonces él decía, no, yo estuve ahí, y incluso cuando terminaron de grabar, dicen que uno de los que iban con Juan Ramón
se le había quedado algo en una habitación y empecé a contar lo que él vivió. Güey, y bueno, empezaron a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Y que en algún dado momento llegaron a una habitación donde estaban más concentrada la energía fea, que literalmente la cama se doblaba, como si tú la quisieras romper, pero no se rompía, se doblaba a la mitad, como si fuera una hoja. Se movían los sillones y todo, o sea, literal, lo dijo, o sea, a ver amigos, denme tiempo y yo lo busco y en cualquier otro capítulo se los traemos, los compartimos. Está muy interesante. También en el programa de Horror a la Medianoche hay muchos casos. Creo que a vos le he presentado uno, o no me acuerdo quién fue, que es donde un chavo llama y su novia está poseída. Y se escucha cómo Mm, está poseída en dicha llamada. Y empiezan a hacer una ya. oración y todo, y el ente en ella empieza a tener reacciones, lo pega y la llamada se corta abruptamente. Y ya no se sabe nada de esa persona. También es Pues el claro caso, que, pues claro que cómo se va a saber, capaz le engañó y se le metió el diablo, ¿se enteró? pero es Pobre chavo, que, ya no sobrevivió ese día. pues, imagínate, puta madre, güey. O sea, hay casos muy interesantes, amigos. También está el caso de Emma, que también la poseen en plena llamada. También está el caso de Daniel, no me acuerdo cómo se llama, pero también es un caso donde se escucha en plena llamada cómo lo poseen también. Está el caso de Scooby, también ese está muy chido. Eh, Tenemos bastante material para compartir con ustedes, amigos. No se lo pierdan, siempre sigan sintonizándonos. Como siempre les decimos, déjenos en los comentarios que también quieren. Se nos dicen, no, güey, es que yo quiero que esto, o no, güey, o sea, podemos también hacer una pequeña votación, una pequeña poll próximamente. Se los vamos a dar, amigos, no se preocupen, les vamos a dar todos estos materiales que les estamos diciendo. Eh, También si tienen vivencias propias, nos lo pueden dejar en la sección de los comentarios. También vamos a dejar un correo electrónico del canal para que nos puedan escribir, nos puedan decir, es que me pasó esto, se me apareció el diablo, güey, y me lo macheteé bien chido. Y como dice la historia de Rinco, también lo mié. Eh, o si tienen también material audiovisual como video que dicen, no, me pasó esto también, nos lo pueden escribir, nos lo pueden hacer llegar. Y próximamente tendremos un perfil en X que donde también nos pueden estar compartiendo lo que ustedes estén pensando, lo que ustedes digan, oh, mira, mírate, güey, chécate este material y ya nos lo mandan, nos mandan el link o algo así, o nos etiquetan y ya, pues ahí lo vemos y lo compartimos también aquí con ustedes. De nuestra parte, creo que esto es todo por el día de hoy. Y pues espero que la hayan disfrutado como nosotros nos disfrutó contarles estas historias. Nos disfrutó tener aquí a Rinco, que no es la primera ni la última vez que él va a estar aquí con nosotros. Ya lo secuestré ya, ya es parte de esto, va a Ya estar lo tienen en el trabajando con sótano y lo tienen paga. amarrado, ¿no? O sea, Ya le pusimos las yo vi cadenas, cuando lo trajo. ya le pusimos las Efectivamente. cadenas. Sí, Que JC también cuando se propone traerse a alguien, se lo trae. quiera o no, güey. Yo digo, no, tú te vas. No, aunque no, aunque tú no quieras, tú te vas. Voy a estar aquí, voy a estar aquí. Bueno, Sí. dejando esa parte. ¿Y los $1000 qué pedo? Ya te dije que no tenías que decirlo aquí. Ya te dije que era negocio para otro lado. Ok. No, amigos, no le crean. Pero bueno, amigos, de nuestra parte es todo por hoy. Espero se lo hayan disfrutado y se rían de la historia bueno, de cuando el abuelo de Ringo se mió un extraterrestre y se macheteó un extraterrestre. Que imagínate, güey, el extraterrestre con sus pistolas plasma y todo el pedo y el señor con un machete. Espérate No un mames. segundo. Espera un segundo. Siempre existe la leyenda del abuelo que se macheteó al diablo en el cerro. En este Pero caso mira, fue unas luciérnagas, güey. Fue un alien. no mames. Increíble. Bueno, amigos, creo que nuestra despedida se ha extendido de más, así que
que la disfruten y nos vemos en un próximo capítulo de Given Igual. Nos vemos. Chao, chao. Des- Bye bye. Hasta la próxima.